El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:24 en la mañana. Ayer en mi cuenta de Twitter lo anticipé, hoy día lo ha confirmado el propio candidato. Gustavo Larrea Cabrera, candidato a la presidencia de la República por el movimiento como Democracia Sí, confirma que ha sido contagiado con COVID-19. Hace pocos minutos escribió en su cuenta Twitter: queridos compatriotas, debo comunicarles que he dado positivo en COVID-19, por tal razón cumplo con los protocolos recomendados por los especialistas y para precautelar la salud de mi familia, de mi equipo de trabajo y de todos ustedes, inicio el aislamiento correspondiente. Nuestra campaña continúa con mi compañera de fórmula Alexandra Peralta, nuestros futuros asambleístas y nuestros militantes. El amor es invencible. Esto escribió Gustavo Larrea, que viene a ser el segundo candidato presidencial de los calificados en firme contagiado con COVID. El primero, Andrés Arauz, que hace pocos días lo informó. Y en este momento lo hace Gustavo Larrea, quien confirma que tiene COVID. Es la información que al momento se genera. Bueno, en el contexto del tema electoral, qué desastre que está enfrentando la República. Estamos 23 de diciembre, estamos a escasos 8 días, 8 días, que inicia la campaña electoral el próximo 31 de diciembre. En 8 días comienza la campaña electoral. Estamos a menos de un mes y tres semanas de las elecciones y no tenemos papeleta electoral. Recién ayer, conforme lo anunció en este espacio durante la mañana, el consejero José Cabrera, el Consejo Nacional Electoral remitió a la Corte Constitucional esta demanda de conflicto de competencias que había sido anunciada 8 días atrás, el lunes de la semana anterior, recién ayer, y que abona la incertidumbre porque las papeletas no logran ser impresas. O sea, es un problema esto. ¿Cómo ve justamente este escenario estar en raza? Jurista, constitucionalista que nos acompaña a esta hora, le hemos invitado para tratar de entender esto que está ocurriendo desde el punto de vista jurídico, que el doctor Raza lo maneja muy bien. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, buenos días a quienes nos miran y nos escuchan a través de la emisora. Mire, esto solamente demuestra lo raquítico de nuestro sistema institucional, ¿sí? Después de la Constitución de Montecristi, después de ver cómo se empiezan a deteriorar las instituciones, lo único que nos queda es esperar que la Corte Constitucional decida pronto sobre este pedido de conflicto de competencias que le ha presentado el Consejo Nacional Electoral y que con base a esa petición ya finalmente se tome la decisión de establecer cuál es la papeleta definitiva, cuáles son los binomios que corren en carrera para el evento electoral, que ya se viene corto. Los periodos, los plazos del calendario electoral están ya sobrepasados. Debió enviarse a imprimir las papeletas al Instituto Geográfico Militar desde el 15 de este mes, no se lo ha hecho. Todavía siguen esperando la respuesta de la Corte Constitucional. Habrá que ver cuál es la situación del binomio del señor Noboa para saber si entra o no en esa papeleta. Y en función de esto, pues esperar que ya los plazos o se acorten o se redefinan. Aquí esto no es voluntad de Fabricio, del Consejo Nacional Electoral, ni del contencioso electoral, el ponerse de acuerdo. Es una disposición de la ley, de la propia ley del Código Orgánico Electoral. Previamente a remitir cualquier pedido de conflicto de competencias a la Corte Constitucional, tenían que haber agotado los mecanismos de coordinación necesarios. Mecanismos de coordinación que tuvieron en un inicio cuando fijaron el calendario electoral y que fue alterado, vale decirlo, por la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que estableció nuevos periodos, estableció nuevos plazos, nuevas condiciones para garantizar la participación del señor Álvaro Noboa. Entonces, aquí el problema es que se generó por esa sentencia y la solución pasa porque se sienten y porque puedan establecer nuevas condiciones para ese calendario electoral. Visiblemente no se podrán cumplir con las fechas que estaban previstas. Esperaría yo que se llegue a realizar la primera vuelta electoral
en el mes de febrero como estaba anunciado, pero creo que es indispensable que las dos instituciones se sienten a conversar y redefinan ese calendario. Espero también que la Corte Constitucional les obligue a hacer aquello, les ordene, porque las sentencias o los dictámenes de la Corte son de obligatorio cumplimiento, no les exhortará, sino que les ordenará, a que cumplan con el artículo 8 del Código de la Democracia y se pongan de acuerdo. A ver, doctor, explíquenos a nosotros que no somos constitucionalistas, que no somos juristas, a quien le habla y a nuestra audiencia, explíquenos qué es un conflicto de competencias y cuál es el sentido de esta demanda. Pero explíquenos de morocho para poderlo entender, doctor, por favor. Claro, a ver, cuando dos órganos de una misma función o dos funciones del Estado se disputan una de sus competencias privativas, es decir, unas facultades que tienen para hacer o para dejar de hacer algo, pues entonces la otra institución le puede disputar esa competencia. Puede decir, señor, no se inmiscuya en el ámbito de lo que yo tengo que hacer, deje de hacer lo que usted está haciendo y permítame continuar haciéndolo a mí, que esto es más o menos lo que le ha dicho el Consejo Nacional Electoral al Tribunal Contencioso Electoral. Claro, el problema es que de por medio no hay una competencia meramente administrativa, hay una sentencia, porque nos gusten o no, las sentencias del contencioso electoral son órdenes de autoridad judicial. Y al ser órdenes de autoridad judicial, uno puede cuestionarlas, pero no puede dejar de cumplirlas. Entonces, la Corte Constitucional tendrá que analizar si el Consejo Nacional Electoral tiene o no tiene razón en ese pedido. Evidentemente, el auto de 8 de diciembre del Tribunal Contencioso Electoral no fue dictado por el órgano competente. Las sentencias se ejecutan por el juez de primera instancia y acá lo que hizo el Tribunal Contencioso Electoral en pleno fue dictar un auto sin competencia, obligando a que el Consejo Nacional Electoral haga cosas que no estaban previstas originalmente en su sentencia, y esto genera todas las distorsiones que se han presentado de manera posterior. Así que, equivocados o no, la Corte Constitucional ya lo dirá y espero que lo diga pronto. El tema no pasa por ahí, el tema pasa porque finalmente tienen que sentarse a discutir, a conversar, a acordar y a definir cuál es el calendario electoral, porque aquí, más allá de la participación o no de un candidato, lo que está de por medio es un bien superior, un bien mayor, que es la legitimidad del proceso democrático. Y esa legitimidad del proceso democrático es la que se está viendo empañada, lamentablemente, por esta disputa. Acaba de decir usted un par de cosas que me parecen interesantísimas. A ver, por un lado, yo entiendo que el Consejo Nacional Electoral estaba obligado a acatar la sentencia del 30 de octubre del Tribunal Contencioso Electoral respecto de justicia social. Y viene, o sea, esa me parece que es una omisión por parte del Consejo Nacional Electoral, que no acató una sentencia que no le gustó, pero que tenía que ser de cumplimiento obligatorio del Tribunal Contencioso Electoral del 30 de octubre. Pero luego el Tribunal Contencioso emite este auto de ejecución del 8 de diciembre que usted en cambio nos dice lo hace sin competencia. O sea, aquí hay errores entonces del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral, doctor. Claro, como podríamos decir en criollo, hay errores de parte y parte. Y entonces ahí es cuando ambas partes tienen que sentarse para reparar sus errores, ¿sí? A ver, lo primero, la sentencia del 30 de octubre del contencioso electoral no es que ha sido incumplida. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral hizo una resolución que después la reconsideró e hizo otra resolución estableciendo las modalidades de cumplimiento de esa sentencia. Porque aquí el problema es que la sentencia del contencioso electoral es una sentencia ambigua. Disponía cosas absolutamente vagas. Decía, denle los tiempos y las condiciones necesarias al movimiento del señor Noboa para que participe en igualdad de condiciones con el resto de partidos y movimientos políticos. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral frente a esa disposición ambigua, laxa? Emitió dos resoluciones, una inicialmente y otra que después reconsideró la inicial, en la que dijo cómo ha de cumplirse esa sentencia. Entonces, sobre esa sentencia yo no veo que exista incumplimiento. Incluso esa resolución del Consejo Nacional Electoral fue apelada, fue impugnada ante el contencioso electoral y fue resuelta ya por el contencioso electoral hace 2 días. Entonces, no hubo incumplimiento de la sentencia originalmente dictada. Lo que sí hubo después es un auto de fecha 8 de diciembre del contencioso electoral que lo dicta sin competencia, pero que además hace algo que es peor, que dicta medidas de reparación que no estaban previstas en la sentencia originalmente establecida. Entonces, le dice al Consejo Nacional Electoral, para ejecutar mi sentencia,
Yo, que no soy el juez competente para ordenar la ejecución, ordeno que usted haga, que les dé plazos, que les abra tiempos, que les permita hacer elecciones internas totales para todas las candidaturas, a pesar de que el movimiento ya había presentado elecciones internas para algunas de esas candidaturas. En fin, cambia su sentencia, además de ser autoridad incompetente. Por eso es que el Consejo Nacional Electoral le dice: ese auto que usted está expidiendo interfiere en mi facultad privativa de organizar y llevar adelante el proceso electoral y llevarlo dentro de los tiempos que hemos fijado usted y yo, Tribunal Contencioso y Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver qué es lo que dice la Corte. Es inédito este caso porque se trata del cuestionamiento a un auto de ejecución, a una decisión jurisdiccional que supuestamente estaría invadiendo las competencias administrativas del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral tiene razón en algo. La bicefalía que hoy existe, que es totalmente inconveniente en la función electoral entre Consejo de lo administrativo y Tribunal Contencioso Electoral a cargo de lo jurisdiccional, produce este tipo de incompatibilidades. Entonces, la Corte Constitucional tiene ahora la oportunidad de definir cuáles son los ámbitos privativos de lo administrativo del CNE y cuáles son los jurisdiccionales del contencioso electoral, y qué pasa cuando el CNE está en desacuerdo con una decisión jurisdiccional del Tribunal Contencioso Electoral, que además ha dicho que no la puede ejecutar, dado que los tiempos no le van a alcanzar. Hay algo que, por ejemplo, dijo ayer José Cabrera, que lo entrevistamos en este espacio, que me parece que también resulta llamativo. El Tribunal Contencioso Electoral conoció las apelaciones presentadas por las dirigencias de las 4 organizaciones políticas que fueron previamente eliminadas por el Consejo Nacional Electoral. Me refiero: Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo, Podemos y Justicia Social. El Tribunal Contencioso Electoral, solo en el caso de Libertades Pueblo, ratificó la resolución de extinción de su organización política, pero en cambio dispuso que se mantenga en el registro de organizaciones políticas a las otras 3. Pero lo que decía José Cabrera es que, extrañamente, para Fuerza Compromiso Social y para Podemos, no se dispusieron las mismas medidas de reparación que para Justicia Social. ¿Usted tiene alguna explicación a esto? ¿Por qué sí para Justicia Social el TCE dispone medidas de reparación que no dispuso para las otras 2 organizaciones políticas, doctor Stalin Raza? Mire, una de los puntos resolutivos del Consejo Nacional Electoral en este pedido de que se abstenga de continuar ejerciendo las competencias que le hace el CNE al contencioso electoral, establece que se tiene que mandar el expediente de estos casos también a la Fiscalía General del Estado. Y si bien es verdad que estamos en periodo electoral y no se pueden hacer procesamientos penales ni en contra de los vocales del CNE, ni en contra de los jueces del contencioso electoral, lo cierto es que la Fiscalía puede llevar adelante, así le ha contestado la Corte Nacional de Justicia, procesos de investigación. Y entiendo yo que la Fiscalía estará iniciando los procesos de investigación tanto en contra de los consejeros del CNE por el presunto delito de incumplimiento de decisiones de autoridad competente, como tendrá que iniciar en contra de los jueces del contencioso electoral, porque el CNE remitió el proceso también a la Fiscalía General del Estado para que se investigue precisamente este tipo de cosas que usted anuncia que lo habría denunciado en su medio el consejero José Cabrera. Esto tendrá que ser investigado por la Fiscalía, desde luego, porque no se explica cómo es que, por las mismas razones, se puedan expedir sentencias que contienen disposiciones diferentes. Pero aquí además hay algo que tiene que analizarse por fuera del tema de las responsabilidades, que ya se analizarán más adelante, que es el contenido de las decisiones jurisdiccionales. Los jueces que tienen que decidir sobre temas políticos, en este caso los jueces del contencioso electoral deciden sobre temas políticos, tienen que pensar en cuáles son las consecuencias de sus decisiones. No solamente alcanza, ya no estamos en ese modelo en el que el juez es mera boca mecánica aplicadora de lo que dice la ley. El juez está obligado a darse cuenta, especialmente cuando son jueces constitucionales o cuando son jueces políticos, como en este caso los del contencioso, están obligados a darse cuenta de cuáles son las consecuencias, cuál es la parte pragmática del derecho sobre lo que van a decidir. Y precisamente parte de las responsabilidades como jueces están en tomar decisiones viendo cuáles son los impactos que van a producir. Entonces, sí era necesario que los jueces, cuidando la ley, cuidando el debido proceso, cuidando la Constitución, se dieran también cuenta de cuáles iban a ser las consecuencias nocivas, distorsivas, que iban a ocasionar sus decisiones en el calendario electoral. Usted se refiere, por ejemplo, en esta parte que me parece absolutamente importante.
Usted se refiere al hecho de que sí, le restituyen la personería jurídica a Justicia Social, pero el tema es que estas medidas de reparación terminan por complicar el escenario, porque resulta que se hubiese obligado o se pretende obligar a que el CNE le otorgue los mismos plazos que ya habían precluido para las otras organizaciones políticas a otra organización política, con el riesgo que implica que no se termine esto antes de las elecciones, doctor. Por supuesto, y esto pasa primero por no darse cuenta de que las decisiones judiciales tienen un impacto en el proceso político y en el proceso electoral, que no es cosa menor, ¿sí? Uno de los actos de mayor realización de la democracia es precisamente el evento eleccionario. Y los jueces que deciden sobre este tema tienen que darse cuenta de si van o no van sus decisiones a distorsionar ese proceso, si le van o no le van a restar legitimidad. Y si ya van a entrar a hacer una cosa como estas, pues entonces decidan las cosas con claridad. Porque fíjese usted que la decisión, la sentencia, insisto una vez más, del 30 de octubre es una sentencia ambigua. Y recién después, cuando se trataba de hacer ejecutar la sentencia, es cuando el juez de instancia le pide información al Consejo Nacional Electoral y recién ahí se entera de los datos y las fechas y las condiciones para presentar su informe ante el Pleno sobre cuáles eran los tiempos que ya se estaban llevando adelante y los plazos que habían precluido del calendario electoral, para que entonces el Pleno, sin competencia, tome una decisión acerca de qué medidas concretas tomar. Pero cuando esto debió haberse calculado desde la sentencia del 30 de octubre, o sea, si los jueces tenían la decisión de restituir la vida jurídica al movimiento del señor Noboa, al movimiento Justicia Social, por el que participa el señor Noboa, pues entonces tenían que haber establecido las condiciones claras y específicas y precisas. Porque además recordemos que ellos mismos, junto con el Consejo Nacional Electoral, fijaron el calendario. Y ellos mismos, incluso en una decisión compartida, decidieron cuáles eran los tiempos mínimos y máximos que debían establecerse, calculando precisamente los plazos de resolución de sus propios recursos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjese el problema en el que están. Va a pasar que la Corte Constitucional va a decidir lo que tenga que decidir, ya veremos en los próximos días qué decide, pero en cualquiera de los casos, la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral no es que le va a gustar ni a unos ni a otros en su totalidad. Entonces, cualquiera de ellos, de cualquier decisión que tome después de la sentencia o del dictamen de la Corte Constitucional, de cualquier decisión que tome el Consejo Nacional Electoral, podrán impugnar nuevamente al contencioso electoral y esta rueda de molino y es inacabable, continuará de manera indefinida. Entonces hay que zanjar estas diferencias y yo la única manera que veo en que se puedan zanjar estas diferencias es aplicando la ley. Que se tengan que sentar los señores del CNE con los del contencioso electoral y resuelvan qué es lo que van a hacer con el calendario electoral, que este momento ya está desbaratado. A ver, doctor, hay otro tema adicional, porque claro, la Corte Constitucional tiene que tomar una decisión, no sabemos cuándo lo va a hacer, ojalá que lo haga en el menor tiempo posible, pero por ejemplo, hay algunas personas, algunos colegas suyos que plantean que la Corte debería inadmitir la demanda. Por ejemplo, acá me dice el doctor Arturo Ruiz, la Corte Constitucional debería inadmitir la demanda, ergo no va a resolver nada. El constitucionalista Ismael Quintana había publicado también en su cuenta Twitter, por aquí tenía el tuit del doctor Quintana, unas capturas de pantalla de la demanda de conflicto de competencias, e Ismael Quintana dice: esa es la demanda de contienda de competencia que el CNE plantea contra el TCE. Su contenido es pobre y su única pretensión es tener autorización de la Corte Constitucional para incumplir un fallo cuyo contenido no gusta a sus vocales. Inoperancia absoluta. El director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, Esteban Ron, también escribió lo siguiente: inentendibles las actuaciones del CNE respecto del conflicto de competencias. La resolución en la que estimaron los 4 consejeros plantea la demanda de conflicto de competencias fue el lunes 14. Para que ésta se encuentre en firme deben pasar 3 días, es decir, el 17 de diciembre. Según declaraciones de los jueces del Tribunal Contencioso, el CNE notificó al propio organismo el 18 con la resolución y además con el acto previo a la demanda de un conflicto positivo, artículo 146 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero este mismo artículo señala que deberán esperar el término de 15 días, no es plazo, el plazo es de corrido, en el término no se cuentan fines de semana ni feriados. Dice esperar el término de 15 días para presentar la demanda, contando los días efectivos hasta hoy, que lo hicieron ni de cerca ha pasado dicha cantidad de días. Dice el doctor Ron, concluyo, el CNE no estaba listo para armar semejante lío. Además, la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece la posibilidad de presentar un conflicto negativo en el 147 si estos requisitos procedimentales, concluye de nuevo, será que el CNE se dio cuenta de sus errores y a propósito lo presentó de esta manera para provocar la inadmisión. ¿Qué le parece a usted estas reflexiones, doctor Stalin Raza?
Me parece que las opiniones de todos los opinadores, y más que todo cuando son abogados y opinan sobre temas técnicos, son valiosas y sirven para el debate. Pero creo que a la opinión pública que nos escucha por este medio, la opinión pública que se informa por los medios, digamos, tradicionales, no le sirven de mucho las explicaciones leguleyescas. Lo cierto, claro. lo cierto, señor Vela, es que el conflicto de competencias tiene que ser resuelto por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene tres opciones. La una opción es inadmitir la demanda de conflicto de competencias a trámite y devolverle al Consejo Nacional Electoral, como ya hizo con un pedido de consulta de norma del presidente del contencioso electoral, así que esto no sería inédito, digamos, al contencioso electoral, siendo el juez de máxima instancia en materia electoral, cuyo presidente le mandó un conflicto de norma, una consulta de norma, se la devolvió, sin siquiera admitirla a trámite. Entonces, la Corte Constitucional bien podría hacer esto, devolverle también al CNE sin admitirle la demanda, con lo cual el problema no se resolvería, ¿sí? Fíjese usted que en los tres escenarios la cosa es complicada. Segunda alternativa que tiene la Corte, admitir la demanda a trámite, con lo cual activa el proceso constitucional y empieza todo el trámite que tiene que llevarse dentro de la Corte Constitucional. Esto es la designación de un juez que haga el estudio del caso, esto es la elaboración de un proyecto, esto es eventualmente la convocatoria a una audiencia, esto es la decisión del Pleno. Esto toma tiempo, porque la Corte Constitucional no va a ser una sentencia express. Por muy rápido y por mucho que decida darle prioridad al caso, no es que lo va a hacer en 1 o 2 días, tendrá que tomarse el tiempo suficiente y el razonamiento suficiente y tendrá que meditar en lo que está diciendo. Y esta extensión del tiempo tampoco resuelve el problema. Y podría ser una tercera cosa, señor Vela, que yo creo que esa sí finalmente resolvería el problema, que es decirle al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral en el auto en el que haga la admisión a trámite, decirle, señores, ustedes tienen la obligación, de acuerdo con el artículo 8 del Código de la Democracia, de primero resolver el conflicto mediante mecanismos de coordinación interna. Y ustedes no me han mandado a mí ninguna justificación de que se hayan reunido de manera interna para resolver estos conflictos. Así que vayan, por favor, y resuelvan. No le metan a la Corte Constitucional en este baile, no le carguen a la Corte Constitucional con la responsabilidad de decidir sobre el periodo y los plazos del calendario electoral que ya están vencidos. Organícense, siéntense obligatoriamente y resuelvan sobre 2 cosas, sobre cuál va a ser la situación de la candidatura del señor Álvaro Noboa y también sobre cuáles van a ser los nuevos periodos, los nuevos plazos a los que se ajuste el calendario electoral, teniendo en cuenta que hay 2 fechas que son inamovibles, que están en la Constitución y son inamovibles. 10 de mayo para la posesión de los asambleístas, 14 de mayo para la posesión de presidente y vicepresidente de la República. Y yo creo que esta última opción sería la más sana. Además, acogería 2 exhortaciones. La exhortación del presidente de la República para que el tema se resuelva de manera consensuada y también una exhortación en el mismo sentido que le ha hecho el Observatorio Electoral que recientemente se ha posesionado. La única diferencia, gran diferencia, es que al ser una disposición de la Corte Constitucional estarían obligados los jueces y los consejeros a sentarse, a dialogar y a resolver la disputa. O sea, yo entiendo que el tercer punto que usted ha planteado, de hecho, se relaciona con el primero, no admitir la demanda porque no se cumplieron con estos pasos que establece la propia ley, doctor. Absolutamente, pero con un adicional. No simplemente devolverle la pelotita a la cancha del CNE y que ya se maten y que resuelvan, sino con el agregado adicional de que la Corte les obligue a cumplir la ley, porque la ley electoral y la Constitución les obliga a coordinar a las 2 instituciones para definir calendarios electorales y para resolver sus disputas de manera consensuada previamente a mandarle el problema a la Corte Constitucional. Oiga, qué desastre esto, doctor. ¿Esto tiene precedentes? Perdóneme, no le escuché esta última parte. Le decía que esto es totalmente desastroso y le pregunto para cerrar, ¿esto tiene precedentes, doctor? No tiene precedentes porque no se había producido una disputa entre 2 órganos de la función electoral anteriormente, ¿sí? Yo no sé si esto era bueno o era malo, ya la historia lo juzgará,
Pero lo que sí nos demuestra esto es que la bicefalía en los órganos es complicada, ¿sí? No se presentaba antes, pero se está empezando a presentar. Esto sí nos obliga, por ejemplo, a pensar si está bien que en la Constitución se mantenga esta existencia de dos órganos dentro de la misma función que se pueden contradecir, si está bien, por ejemplo, que no se ha presentado, pero que eventualmente podría presentarse, conflictos que se puedan dar entre las altas cortes, entre la Corte Nacional de Justicia y entre la Corte Constitucional, ¿sí? Conflictos que puedan presentarse más todavía con una propuesta que parecería que por obstinación de un grupo de ciudadanos quiere entrar a la fuerza, que es la famosa bicameralidad. Imaginémonos que se reproduzcan este tipo de conflictos entre órganos bicéfalos dentro de la misma función en un parlamento, donde se bloquee, por ejemplo, la aprobación de leyes, donde se bloquee, por ejemplo, los procesos de fiscalización, donde pase un proceso de juicio político en la Cámara Baja, pero no pase en el Senado. Entonces, fíjese usted, Fabricio, que en el Ecuador del siglo XXI, con la escasa institucionalidad que tiene y con la poca gobernabilidad que existe, crear órganos bicéfalos y mantener órganos bicéfalos puede generar estos problemas. Así que hay que repensar bien cuáles son las próximas reformas a la Constitución. Totalmente, doctor. Doctor Raza, gracias por ilustrarnos y por su criterio jurídico en torno a este tema. Que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Siempre un gusto. Un abrazo y feliz Navidad. Igualmente para usted. Para usted, gracias, doctor. Feliz Navidad y que tenga un buen año 2021. El doctor Stalin Raza, constitucionalista, con su visión en torno a todo este desastre, ¿no? Es un relajo lo que está viviendo la República. Es una cosa de locos. ¿Qué irá a pasar? Realmente es complicado, muy complicado. 7:49, ya 7:50, en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.